Y acuérdense que para el pase de lista, sí, prendan sus cámaras, por favor. Y mientras de que yo pongo aquí, compartir mi pantalla. Aló, aló. Ok, ahí está. Está. Está aquí. Ok. Ya nomás hay uno compartiendo pantalla. Qué mala onda, ¿sí? Ok, chocaron, ¿saben? Y bueno, empecemos. ¿Va? Fernando. Presente. Va, ahí va. Alejandra Guadalupe. Presente. Ahí está, perfecto, compañera. Isabel. Presente. Perfecto. Ernesto Javier. Presente, aquí estoy, profe. También, sí lo vi. Diana Laura. Ahí también ya apareció. Perfecto. Jan. Luego. Perfecto, compañero. Tocayo David. Presente. Va, se escuchó cortado, pero se escuchó. Leonardo. Perfecto, compañero. Diego. ¿Qué andamos, profe? Excelente, es la actitud. Andrea. Presente. Ahí está, excelente. Nancy. Presente. Excelente. Juana María. No ha llegado. Bueno, va. Daniel López. En este momento tampoco ha llegado. Juan Carlos. Presente. Perfecto. Carlos Antonio. Ha llegado. Sergio Manuel. Presente. Excelente. Juan Daniel. No ha llegado. Víctor Eduardo. Presente. Perfecto. Francisco Gafet. Presente. Perfecto. Jesús Eduardo. No ha llegado tampoco Jesús Eduardo. Paola. Paola Ruiz. Sí está. Steffi Daniela. Presente. Él también está, perfecto. Daniel Alejandro. Presente. Juan Terán. Presente, profe. Ahí está, perfecto. José Francisco. Presente, profe. Okay. Jesús Samuel. No está Jesús Samuel. Asael Yosafat. Presente. Perfecto. Y terminamos con Abner Salvatore. Salvatore. Ok. Solo como dato, según yo, sí están todos en lista, ¿verdad? ¿Hay alguien que no estuviera? Digo, la bajé de décima. Pero según yo son los mismos 28 que están en el aula. De todos modos, después si quieren nada más me dicen, digo, de todos modos nomás es para tener ahí como el contigo. Y qué comentario subo acá. Mi compu está muy lento. Hay que apagarla de vez en cuando. De listas, no, descargas no. No, descargas no. Escritorio. Aquí está.
Ok. Samuel presenta, sirve el micrófono. ¿Quién es? Jesús Samuel Valdivia. Va. Y el más presente. Va que va, compañero. Ahí está. Y bueno, entonces continuemos. ¿Va? Nos habíamos quedado en esta parte, ¿sí? Que los números con punto fijo, ¿sí? En decimal se pueden, perdón, en binario, se pueden representar pues simplemente indicando en qué parte de nuestros bits se va a encontrar el punto. La única diferencia es que... ¿Mande? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno. La única diferencia es que donde esté el punto hacia la izquierda, el exponente va creciendo, es decir, empieza en 0 a la 2, 0 a la 1, 2, 3, 4, 5, y hacia la derecha va decrementando, es decir, 0 a la 1, digo, a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que era como se podían obtener entonces esos números. Pero pues vimos que también existe una limitación un poco grande con los, con las aproximidades que nosotros podemos llegar a tener, ¿va? Por lo tanto, vamos a ver el tema o otro formato que es un poco más específico, ¿sí? Es decir, esta es la forma sencilla que simplemente son con exponentes hacia arriba hacia abajo. Ya es como un estándar, ¿sí? Este estándar es el estándar 754 de la fundación o de la organización IEEE. ¿Va? Nosotros nos vamos a enfocar en ese estándar. ¿Por qué? Porque literalmente es como el estándar más utilizado en puntos decimales cuando nosotros estamos hablando y o tratando con respecto de, de estos números. Y bueno, ¿cómo funciona este estándar? ¿Sí? Los números, bajo esta forma, esta nomenclatura o este formato, ¿sí? Van a utilizar la siguiente formato o la siguiente descripción, donde se tiene una mantisa, la cual se eleva a la 2 por cierto exponente. ¿Va? Ahorita vamos a llegar a entender esa parte. Es decir, para que se entienda un poquito, nosotros vamos a necesitar tres aspectos, realmente, ¿sí? De los cuales el primero tiene que ver con una S. Tiene que ver directamente proporcional. Ahorita checamos la asistencia, compañero, no se puede. Jesús Eduardo. Ahorita la checamos. Y así, para yo obtener este formato realmente voy a necesitar tres datos, ¿sí? Lo que es siempre el signo, una mantisa y un exponente, que ahorita vamos a ver para que se entienda un poquito a qué se refiere cada uno de estos, ¿va? Pero esos son los tres aspectos que yo voy a necesitar para obtener mi número en cuestión de números binarios. Una parte va a corresponder directamente al signo, una parte al exponente y otra parte a la fracción, también llamada mantisa. ¿Sí? Son las tres partes en las cuales se va a dividir mi número. ¿Sí? Con esas tres secciones yo voy a poder obtener el número el cual estoy o convertí en ese momento. Para este formato existen, pues valga la redundancia, otros dos subformatos. El que sería la precisión sencilla y la doble. Es decir, si recuerdan, por ejemplo, en C existían diferentes tipos de datos que la única diferencia es que el rango era mayor, ¿sí? Justamente pasa lo mismo con este. Uno, al tener más bytes, simplemente pues puede ser mucho más específico. La precisión sencilla se logra o se cumple a 32 bits, ¿sí? Es decir, 32 ceros o unos. ¿Cómo se dividen estos? Uno, ¿sí? Un bit, el primero, el de hasta la izquierda, va a representar si es positivo o negativo, tal cual. ¿Sí? Después, 8 bits van a representar el exponente, ¿va? Es decir, el 2 a la que está elevado. Y los 23 que sobran
van a corresponder a la fracción o la mantisa. Eso en el caso del simple. En el caso doble, igual un signo, un bit es para el signo, 11 son para el exponente y 52 bits son para la fracción y o mantisa. ¿Sí? Hasta aquí, ¿se entiende ese punto? Sí. ¿Seguros? Sí, profe. Va, que va. ¿Va? De que nomás les pongo asistencia y moreno. Tururú, aquí está. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Este nuevo formato que se divide en esas 3 secciones que van a ver que realmente entenderlo no está complejo, pero ya cuando lo estamos usando sí tiene su chistecillo de que tiene muchas reglas que hay que estar cuidando. Y bueno, el primero es muy sencillo. Si el bit, el primero, el más significativo, el que significa o indica el signo, tiene un 0, es positivo. Si tiene un 1, es negativo. Así de fácil. ¿Sí? El primer bit, en todos los casos, nos indica 0 positivo, 1 negativo. ¿Va? ¿Hasta ahí todo bien? Digo, en ese creo que no hay ningún como conflicto. Y después aquí viene lo importante. Aquí ya se empieza como a complicar un poquito. El formato normaliza los números para dejar exactamente un número diferente a 0 en el lado izquierdo. Es decir, ¿sí? Nosotros vamos a tener que convertir siempre a un exponente, pero que del lado izquierdo solamente tengan un dígito. Es decir, a lo que vamos a estar nosotros representando, por ejemplo, sería esto. En vez de poner un 4200, vamos a poner 4.2 por 10 a la 3. En vez de 108, 1.08 por 10 a la 2. O en vez de un 0.0000349, es un 3.49 por 10 a la menos 5. Esta parte, ¿todos lo entienden? ¿Hay algún conflicto con esta parte? No. Todo Sí, bien, profe. espero que no. Digo, eso es muy sencillo. Simplemente acuérdense que los puntos que recorra hacia la izquierda, pues aquí se le suman. Si es a la derecha, pues aquí se le resta. ¿Sí? Lo que se busca es que después del punto solamente haya un dígito. ¿Va? Pasa lo mismo con el binario. Si yo tengo este número, ¿va? Que representaría, pues simplemente, ¿va? Con 1.1011 por 10 a la 4 igual 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Igual 1 a la 2, que se representaría de este formato, o igual en este caso. ¿Sí? Aquí lo tenemos de esta forma y se representaría, pues simplemente se recorre 1, 2, 3 y queda de eso. ¿Sí? Les digo, es la misma regla de cómo funcionaría este formato. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo decente? Espero que sí. Sí. Y para la fracción o mantisa, el campo contiene la fracción binaria. La mantisa real es 1 más fracción, ¿sí? Es decir, que siempre hay un 1 implícito a la izquierda del binario, para que se entienda. Si yo lo que voy a poner aquí es en teoría la fracción, ¿va? Se pone esto. ¿Por qué? Como estamos hablando de binarios, y yo lo que les estoy diciendo es que siempre debe de haber un dígito a la izquierda del punto, no hay forma de que haya otro dígito que no sea el 1. ¿Sí? ¿Va? Tiene que haber a fuerzas y siempre un 1. Donde sea en cuestión de binario, excepto del 0, obviamente, pero cualquier número binario siempre va a tener un 1. Entonces, por lo tanto, en este caso, siempre tiene un 1. Y pues para aprovechar un poquito, porque sería un poco desperdicio saber que siempre el primero es 1, se omite. Por lo tanto, pues nos deja ese byte más para poder agregar otro quinto elemento. ¿Sí? Es decir, si se fijan aquí, todos estos empiezan en 1, empiezan en 1, empiezan en 1. El número que convirtiéramos a decimal con este formato de exponentes siempre va a tener 1. Entonces, por eso siempre se agarra el sobrante. ¿Va? A lo que me refiero con esto es que si nosotros vemos que en el número
¿sí? La fracción o mantisa está representado con este formato, significa que el cálculo cuando lo generemos lleva 1.s, para que tengan mucho cuidado. Siempre hay que ponerle el punto cuando se va a convertir o cuando lo vamos a dejar a pasar este formato, pues se le quita ese 1 por default, ¿sí? ¿Se entiende esa partecita? ¿Sí? ¿Todo entendible? Sí. Va, que va. Y bueno, ¿sí? Después vamos a seguir con el exponente. El exponente van a ver que es muy sencillo, nada más es una regla simple que hay que tener cuidado, pero es algo muy sencillo, ¿sí? Nos dice, el campo E representa el exponente como un número de bits, ¿va? Perdón, ahí fue con bies, un número con bies. Contiene el exponente verdadero más 127 para precisión sencilla o más 1023 para la precisión doble. ¿Va? ¿A qué se refiere esto? Acuérdense que el exponente, ¿sí? El exponente, ¿dónde está? Perdón, más bien es que el exponente en esta parte, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Entonces, por lo tanto, dejen saco ¿va? Para que se entienda en esto, ¿sí? Es decir, si yo tengo por dar digo, ahorita por no meternos en tantos problemas, nada más tengo 4 bytes, ¿sí? Si yo con esto necesito representar positivos o negativos, ¿sí? Lo que, por ejemplo, esto representa... Ah, caray, me quedó muy lejos. ¿Va? Lo que nos está diciendo aquí es que simplemente para que no haya como ningún conflicto, aquí está, ¿sí? El 127 va a representar, 127, ¿sí? Nos va a representar como el 0, un exponente a la 0, ¿va? Por eso de ahí hacia arriba, por decir el 128, representaría el exponente a la 1 y el 126 pues nos representaría el exponente a la menos 1, ¿sí? Es decir, para que se entienda un poquito, sería los límites de estas combinaciones, va desde el 0, 0, 0, ¿sí? Aquí hay un intermedio donde dicen, ¿saben qué? El que sea el 0, 1, 1, 1 es el 0. Entonces, automáticamente, por decir, el siguiente número sería este, ¿va? Pues ese representaría el 1 y 1 menos a este, ¿va? Por ejemplo, el 1, 1, 0, pues representaría al menos 1. Es simplemente eso, es decir, como estamos manejando un límite binario de aquí hasta aquí, pues agarramos el intermedio que sea 0 para de ahí tener positivos y negativos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que simplemente acordándonos de esto, ¿sí? Cuando lo estemos haciendo sencillo, es decir, sí son 34, sí, perdón, 32. A 32 bytes es a 127, es decir, simplemente vamos a tener el cálculo y lo vamos a hacer la operación ahí. Por ejemplo, esto convierte a todos los exponentes desde el menos 126 al 127, es decir, ese es el rango que manejan, desde el menos 126 al 127 ya oficialmente, ¿va? Es lo que les decía, por ejemplo, si estuviéramos aquí, este sería el menos 126, por dar un número. Este sería el máximo, ahí me emocioné. Este sería el máximo, que sería un 127, y adoro mis números que hago en Paint, ¿va? Y aquí en medio, pues estaría por decir el 0, ¿sí? Esos son los rangos, perdón, este es positivo. Esos son los rangos que podrían ir, ¿va? Y bueno, ¿va? Si fueran sin signos sería hasta los 54, pero este no lo vamos a estar utilizando tanto. Mejor lo dejamos siempre, siempre con signos para no tener ningún problema y porque es como más común que utilicemos números con y sin signos. Dice,
A todos los exponentes en doble precisión será de menos 1022 hasta 1023. Va a decir, esto sería para 32 bits. Ahí, ¿sí? Para 64, pues sería ese concepto. ¿Va? Del que va de menos 1022 a más 1023. ¿Sí? Y aquí es muy sencillo. Por ejemplo, si el exponente es 4, entonces el E, sí, es decir, lo quería en esta parte, estos 8 bytes, ¿va? En caso de ser el simple, pues simplemente se hace 4 más 127, nos da un 131, es decir, este sería el que se representaría como un 4. ¿Sí? Y viceversa. Si yo tengo en el campo, ¿sí? Esta parte, yo hago ahora lo contrario, ¿sí? Es decir, ahora le pongo que el 93 menos 127, y bueno, aquí nomás como dato nos daba menos 34, fue aquí error también de dedo, pero es simplemente eso. Por decir, si tuviéramos un 200, va a decir, si aquí tenemos un 200, ¿qué exponente realmente sería? ¿Alguien que me diga? Nada más uno, no se apure. ¿No? ¿Nadie? Si aquí yo tuviera guardado un 200, ¿qué valor me saldría aquí entonces? ¿Algún tantiómetro? Nada más uno. Si nosotros tenemos lo siguiente. 4 más 127 es igual. ¿Dónde quedó? Sí, a 131. Entonces, ¿a qué equivale? Porque este sería el binario. Sí, este es el binario que voy a terminar. Si en el binario tengo un 200, ¿a qué equivale? Este sería el número real o número decimal del exponente chido. 73. 33. Sí, justamente como dijeron y como le pusieron también en el internet. ¿Sí? Digo, ¿se entiende eso? Es decir, aquí, pues simplemente sería al revés, ¿va? Menos 127, ¿va? Digo, para poder obtenerlo y nos da el 73. ¿Sí? Es decir, sería cualquier número elevado a la 2 a la 73. ¿Sí? Okay, Hasta aquí vamos bien con lo del símbolo y con lo del exponente. ¿Se ha entendido? Sí, Pete. Sí. Y con respecto a la mantiza o a la fracción, pues es simplemente eso. ¿Sí? Es simplemente si yo tengo un número, lo convierto a binario para poder obtener esto. ¿Sí? Y ya, sucesivamente. E igual al revés. Es decir, solo como dato, el rango de los exponentes sería lo siguiente. El que son todos ceros y todos unos, queda reservados, no se utiliza. ¿Por qué? Porque es la regla, no se utiliza ni punto. ¿Sí? Van desde el que sería el 0,0000001, que representa un menos 126, hasta el que son casi puros unos, pero termina en 0, que representa un 127. ¿Sí? Y les digo, el 0 en este caso son 7 unos. 0 y 7 unos es el que nos representa el 0. ¿Sí? Digo, este es nada más como para que tengan una idea de cuál sería el rango de esta parte. Y según yo, bueno, ahorita llegamos a esa parte. Y bueno, por ejemplo, vamos a ver dos casos. Uno donde convirtamos de un número binario a un número decimal, y después vemos el del número decimal al binario. ¿Sí? Pero por ejemplo, aquí yo ya tengo mis 32 bits, lo que son 1, 8 y 23. ¿Sí? El primero representa el signo, es decir, aquí esto es muy fácil.
¿Va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Sí, acuérdense, este es muy sencillo. Hay un 1 es negativo, está el 0 es positivo. Punto. Imagínense que este puede decir o indica, si lo quieren ver así, si es negativo. Si está apagado, pues significa que es positivo. Después tenemos el exponente. Este exponente, ¿va? Tendríamos que tenerlo, que lo más probable es que después hagamos nuestra tablita, que bueno, más bien ya teníamos una tablita, ¿no? Sí la guardé, estoy de yo. Digo, nomás para comprobar, y creo que no la guardé. No, sí la guardé en algún lado. Digo, acuérdense que ayer estábamos haciendo nuestra tablita nada más de... Nuestra tablita de binarios. Nomás para comprobar, ¿va? Les digo, el punto ahorita es que acuérdense que el secreto de esto es que hay muchas cosas matemáticas, pero lo que nosotros queremos realmente llegar a hacer, pues, es hacer el uso de la computadora. Es decir, si ustedes no son unos cracks convirtiendo estos números a binarios, pues hagamos un programa que sea un crack, ¿va? Es decir, si yo tengo que es 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿va? Significa que es 0, 1, 1, 1, 1, 1, y según yo eran dos ceros, ¿sí? ¿Va? Nos está diciendo aquí que es un 124, ¿sí? Entonces, ya lo sabemos. Ayer se supone que ya hicimos esta tablita, funcionaba chido, ¿sí? Entonces confiamos ya en ella, ¿va? Acuérdense que este curso va a ser mucho así, incluso para el mismo examen, ¿va? Les digo, durante las clases iremos haciendo programas y ya en el examen, pues simplemente será probarlo, a ver hasta dónde llega, cuáles son sus límites, sus pros, sus contras y así. Pero bueno, entonces ya sabemos que es negativo, ¿sí? Que este representa un 24. ¿Cómo obtenemos el número real del exponente? Acuérdense que en este caso es al revés. Entonces, el número que tengamos menos 127. Por lo tanto, el exponente real, es decir, el número al cual vamos a elevar mi binario es al menos 3. ¿Sí? Hasta aquí, ¿llevamos entendido esta parte? Sí. Perfecto. Y aquí, pues simplemente hay que convertirlo a un entero, tal cual como se manejaría en cualquier punto, ¿sí? Y lo que nos dice aquí es que acuérdense, si yo tengo representado este dato, realmente significa o se representa como un 1 punto y cacho, ¿sí? Es decir, para que se entienda esta parte, si yo tengo y lo voy a empezar a convertir, es decir, si yo tengo esto, ¿sí? Ahí. Vamos a ponerle un punto para que no lo convierta, ¿va? Y lo voy a empezar a convertir, pues es simplemente, nos diría, es 1 y 1, ¿sí? Y bueno, aquí le quitamos y le quitamos este. Es decir, este número que tenemos aquí nos representa un 0.75. Pero acuérdense que yo siempre voy a tener un 1 antes. Entonces realmente sería, ¿sí? Bueno, si lo tuviera aquí, bueno, la tabla no la... Vamos a ponerla así un poquito por acá. ¿Sí? Y sería realmente esta parte. Entonces, el número realmente sería este. Siempre va 1 por default y ya después aquí ponemos lo demás. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, representaría, ¿sí? A 1.75. Es decir, nos representa un 75, lo que equivale siempre al 1 punto y lo que nos obtengamos. ¿Sí? Acuérdense de esa parte, siempre va por default. Y pues esto ya saben cómo convertirlos, ¿sí? Este es a la 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, y si hubiera más 1, pues a la menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, así sucesivamente. ¿Ok? Y bueno, ¿qué significa esto? Ya que tengo los tres datos, pues simplemente digo, ok, va a ser un número negativo, ¿sí? La fracción o mantisa es 1.75 y eso lo multiplicamos por 2 a la menos 3, lo que equivale a un menos 0.21475, ¿va? Es decir, vamos a ver si es cierto, por si alguien no cree, vamos a utilizar la calculator.
A ver, Chicherto, que el profe luego le da por mentir. ¿Por qué? Porque es divertido. Y aquí nada más regresemos a la parte científica. Y aquí le vamos a poner que es menos... Me olvidó que era. A ver, vamos a ponerla así y después intentamos modificar. Ya me acordé. Vamos a pelearnos mejor con... Se supone que el dato es el siguiente, ¿sí? Vamos a mejor hacerlo aquí directamente, ¿sí? Menos... Sirve que nos vamos acostumbrando a hacer operaciones en 1.75, pero negativos. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar por potencia. Oh, bueno, ando muy disléxico. Potencia de 2 a la menos 3. ¿Sí? Y nos dio 21,875. Y aquí va 21,87, digo 75. ¿Sí? ¿Va? ¿Se entiende entonces cómo se convierte de binario, ¿sí?, a lo que sería el decimal? Simplemente es convertir este en saber si es positivo o negativo. Este se le restan 127 para obtener el exponente. Y este pues simplemente se convierte en decimal normal. Y se le agrega un 1 para después hacer esta multiplicación del signo por esto, por esto. ¿Va? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Entendible? Sí. Ok. Y bueno, para hacerlo al revés, ¿cómo se hace? Pues hay que tener cuidado o hay que hacerlo pues en la que, pues bueno, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirles? Para que se entienda un poquito esto, pues es la forma más aproximada. Ahorita en los ejercicios, no se apuren, vamos a estar utilizando casi puros ejemplos directos, ¿va? Es decir, lo que tendríamos que hacer aquí es tener el 347.65, ese lo convertimos a a binario, ¿va? Pues ¿cómo? Pues bueno, ya después nos pelearemos un poquito como con esa parte, justamente va a ser una de las acciones mañana, pero pues supongamos que ya sabemos, ¿sí?, que ya tenemos una tablita, es decir, por decir, lo podemos convertir con, a ver, ese no me acuerdo si puedes manejar, vamos a hacer de prueba con la calculadora, que nos sirve que... Va aquí, a ver si yo le pongo la... A ver si yo le pongo 5 puntos. No me deja el punto. Bueno, pero por ejemplo, podríamos convertir con la calculadora sin problemas el 347, ¿va? Nos obtenemos ese, que es un 1, 0, 1, 0, 1, 10, 11. ¿Sí? Justamente que está aquí, 1, 0, 1, 0, 1, 10, 11. Y para el otro, pues podemos regresarnos a la tablita e ir haciendo una aproximación, por decir, ¿sí? Lo que tenemos que llegar es al 625, ¿sí? Al punto 625. El primero lo tenemos bien, el segundo nos pasamos, ¿sí? Activamos el tercero, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces ya vamos y ponemos esta parte aquí. Y de todos modos, después vamos a hacer un poquito más de ejercicios con eso. No se apuren, vamos a hacer un programita justamente que nos indique eso, ¿va? Pero aquí entonces yo ya tendría mi número, ¿sí? Ya lo convertí, es decir, aquí está. Ahora hay que convertirlo en el formato que necesitamos, es decir, hay que pasar este punto para este lado. Son 8 bits los que se va a recorrer, por eso nos queda 1 punto todo lo demás por 2 elevado a las 8. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos indica que, bueno,
esta parte que está en azul sería las Fs, ¿sí? El número E se le va a sumar 127, y en este caso, pues como es positivo, pues va un 0, ¿sí? ¿Se entiende cómo quedaría entonces esto? Nuestro número quedaría 0, ¿sí? Es decir, ¿dónde está? Bueno, vamos incluso a regresar aquí nos quedaría 0. Después nos quedaría lo que sería el 8 más 127, es decir, 8 más 127, ¿va? Que aquí lo ponemos ya 8 más 127, ¿va? Por 135, que este 135, pues nos vamos a nuestro programita que vamos a tener después. 135, que sería un 1000 y luego un 111. Es decir, en aquí vamos a ponerle positivo, lo cual es un 0. Este era un 1000, luego 111. Y en este caso, pues simplemente copiamos la fracción y la completamos a 23 ceros. ¿Ok? Y por decir, ahí era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Sí? Y justamente es lo que no quiero que pasara. Y le voy a poner nomás la X ahorita para que no me lo convierta a número. ¿Sí? Pero, por ejemplo, este sería ya entonces mis 32 bits de mi número. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo funcionaría esta parte? ¿O existe alguna duda? Pregunten ahora. O investigan en la tarea. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Ok? Creo que todo bien. Nadie habéis quejado ya hasta el momento. Y bueno, ya para poder terminar con esto, pues bueno, aquí vienen un poquito de ejemplos de cómo podría ir el exponente, lo que representaría, y cuáles son los que están prohibidos. ¿Sí? Es decir, acuérdense que todos los que son ceros y todos los que son unos no se utilizan, porque por ejemplo, pues este o indicaría lo que sería por decir el 0, y este representaría lo que sería el infinito, pero no los vamos a estar ocupando estos datos, ¿vale? Y bueno, y todos los demás pues son simplemente los rangos posibles, ¿va? Y ahora sí, vienen las limitaciones, es decir, aunque este es un formato que se utilice, realmente no es 1000% funcional. Realmente tiene un rango finito, ¿sí? Aunque sería extremo que nosotros ocupáramos algún número mayor a 1 punto elevado por 2 a la menos 128, sigue siendo una cantidad inmensa, sigue teniendo la limitación. ¿Sí? Si por alguna cosa necesitara representar un 1 elevado a la 200, pues no voy a poder. ¿Va? Entonces, ese es su rango. Es una limitación un poco amplia, pero aún así sigue siendo limitado. ¿Sí? Otra parte, ya habíamos visto que como siguen siendo fracciones de... ¿dónde está? Como siguen siendo fracciones de fracciones, es decir, la mitad de 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 la mitad, ¿sí? Siguen siendo erróneas. Entonces, hay ocasiones en las que no me voy a poder obtener la cifra exacta. Incluso ahorita vamos a ver un ejemplo y después lo practicaremos, a ver si es cierto. ¿Va? Como por ejemplo, hay unos, incluso enteros, no fracciones que no se pueden representar. ¿Va? Y obviamente muchos decimales no se pueden representar de una manera precisa, sino que se buscará el más cercano a. Aún así, aunque tengamos 23 bits en la fracción, pues no podremos llegar a obtener, por decir, un 0.3 exacto. Sí, podríamos llegar a tener un
0.299999932, pero sigue siendo un 3, sigue siendo sin ser un 3 exacto. ¿Ok? Y bueno, obviamente, ¿a qué se refiere esto? Pues que los rangos limitados van a depender a los bits que estemos ocupando, y que el error de redondeo pues siempre va a ser que, como siguen siendo un aproximado, nosotros nos vamos a intentar acercar lo más posible, por decir justamente eso que les decía, el 0. O incluso por decir, imagínense que yo estoy haciendo una división de 1 entre 3, el número que me va a dar es 0.33333333332. Cuando yo multiplique ese número por 3, no nos va a volver a dar 1. Entonces, ese también es un problema que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y que incluso, si yo quisiera representar este entero, ¿va? Por ejemplo, lo podremos representar en C++, después vamos a practicar y vamos a comprobar a ver si es cierto o no lo que les dijo el profe. Pero el número, ¿cuál era? 33.554.431, ¿sí? No se puede representar con flotantes. Con enteros sí, pero con flotantes no. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando en este tipo de formato, ¿sí? El cual ya habíamos dicho que no siempre es preciso con las fracciones. Ustedes dirán, oiga, profe, pero este es un entero, ¿no? El 31 es un entero. Recuérdense que como lo guarda, sería... así. Recuerden que como guarda el número, siempre es 1 punto y cacho. Entonces va a convertir, por dar un número nada más, nos va a convertir ese 33 millones en, por decir, hablando binario, 1.011100110. Entonces, como lo hizo fracción, automáticamente entra en probabilidad de error. ¿Sí? Y, por lo tanto, entra la representación o entra el problema de que nosotros no vamos a poder determinar ciertos valores decimales, exactos. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos dicho, ¿sí? Que no se tiene una precisión exactísima, por lo cual puede llegar a tener un error, ¿sí? Hasta aquí, ¿todo entendible y todo claro? Ahí se aparecen mis 2 pulgares. ¿Sí? Sí. Y bueno, nada más ya entonces para acabar un poquito, para que se entienda esto. De todos modos, este va a ser otro tema. Pero para que se entienda la importancia de esto, porque ustedes dirían, bueno, profe, pero pues en la vida real no hay tanto problema si nosotros nos acercamos al punto 3 con un error de una millonésima de partes. ¿Va? Pues aquí les tengo un ejemplo muy claro. Nos dice, durante la Guerra del Golfo de 1991, el mejor año del mundo mundial, porque ese año nací yo, un misil Patriot norteamericano falló al intentar darle a otro misil, ¿sí? 28 americanos murieron. Nos dice, un estudio posterior demostró que el problema fue causado por una precisión de un número binario en el que estaba 0.10. El Patriot incrementaba ese contador cada segundo, ¿va? Multiplicando el valor, por lo tanto, de determinado tiempo por 0.10%. Sin embargo, en 24 bits, ese pequeño cálculo, ¿sí? El cual se fue como degenerando tanto, es decir, para que se entienda un poquito en si yo les digo a ustedes, ¿va? Para que se entienda un poquito en esto, yo tengo este error, 0.0000000032. Bueno, vamos a agarrar uno que no me lo haga, ¿sí? Ustedes tienen este error. Este es su error por operación. ¿Sí? Ustedes dirían, ¿creen que esto es mucho? ¿Poco? ¿Sí? Pues depende para qué sabe usar, ¿no? Ajá, supongamos esto. Si yo les digo, ok, ¿tienen 100 pesos? Entonces, lo que yo les voy a quitar porque ustedes lo tuvieron mal es ese error. Entonces les voy a quitar esta cantidad. ¿Sí?
Les voy a quitar, que es como una milésima de centavo, o sea, ni siquiera un centavo, ¿sí? Es unos decenas, centenas, miles, como una centuagésima parte de peso. Sí, podrán decir, ay, sí, descuéntemelo, no hay pedo, ¿no? No pasa nada, no me corra y sí, vaya descontándomelo, porque al cabo, ¿qué tanto puede llegar a costarme eso? ¿Sí? Entonces, hasta ahorita dijimos, pues bueno, está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Hasta aquí todo bien, ¿va? Y aquí es donde empieza chido, por decir, ¿cuántos cálculos puede hacer una computadora por segundo? Vamos a preguntarle a Google, ¿cuántas operaciones? ¿Cuántas operaciones puede realizar uno por segundo? ¿Sí? Vamos a agarrar una que no sea tan extrema, porque luego también ponen de supercomputadoras y no nos queremos pasar de ranta. Una así sencillita. Va, nos dice que en una respuesta dentro de una orden normalona, dice que puede hacer, va, 550 millones de operaciones por minuto. Entonces, supongamos que nosotros le decimos, mira, no te apures, andas ocupado. Nada más vamos a hacer 1.000.000 de operaciones por segundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Ese error, ¿sí? Es decir, estaba en metros. Entonces decimos, sí, no pasa nada, o sea, nunca, eso no nos va a afectar. Un error, si yo mando un misil y se mueve por muchísimo menos de 1 milímetro, no va a pasar nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese cálculo se está recalculando, valga la redundancia, ¿sí? Se está obteniendo 1.000.000 de veces por segundo. Y supongamos, ¿sí? Que lo que dura viajando o en la trayectoria del misil son 5 segundos. Entonces, por lo tanto, el error es de 1.6 metros. ¿Sí? Y supongamos, si un misil mide 1 metro, va, es decir, para que se entienda un poquito esta parte, el misil es de este tamaño, sí, es decir, sí, de largo podrían ser 3 metros, pero de altura o de ancho es nada más 1 metro, sí, es decir, supongamos que así está el misil, sí, de 3 metros por 1 metro, sí, de 1 metro por 3 metros. Si yo le quería dar a este y tengo un error de 1.6, o me voy para acá o me puedo ir para acá. Entonces, la probabilidad es muy alta, ¿sí? De que este misil que tenía que destruir a este misil, pues falle. ¿Va? Y eso que solamente duró 5 segundos, ¿sí? Que 1, 2, 3, 4, 5 no son nada porque estamos hablando de misil. Supongamos que llegó a tardar 15 segundos en lo que alcanza el otro misil, ¿sí? Se va haciendo de 5 metros, ¿va? Es justamente por lo que hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que llevemos un cálculo que se está eh, aumentando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí viene el ejemplo que aunque no pareciera mucho, después de 100 horas, ¿sí? De ese cálculo de error, el error que tuvo en este caso fueron 500 metros, o sea, todavía mucho más extremo a lo que yo estoy haciendo ahorita de nada más 15 segundos, ¿sí? Mientras más esté viajando el proceso, pues mucho más se va a ir equivocando o errando, ¿sí? Se entiende entonces un poquito la complejidad o lo cuidadoso de tener esos detalles y esos errores. Sí, pero Sí. Que de todos modos, ya en la siguiente semana o por ahí del jueves, veremos cuáles son estos errores posibles que podemos llegar a tener en cuenta. Pero bueno, lo de hoy, ¿se tiene alguna duda en cómo funcionan estas partecitas? no. Perfecto, muy bien. Ya después haremos algún ejercicio, a ver si es cierto. Y hoy sí me pasé apenitas, bueno, un minuto antes tienen antes de que empieces otra clase.
Y pues bueno, si ya no tienen ninguna duda, entonces nos vemos hasta mañana. ¿Va? Sale, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos, que tengan muy buen día. Profe, nos vemos.